Contaremos en la siguiente historia un caso típico de respeto a las normas. Para este caso lamentablemente no se cumple. Vemos a Rafael, un estudiante de un grupo muy respetuoso de chicos, quien desoye en repetidas oportunidades el llamado de atención de Claudia. Claudia es la profesora de Rafa, quien le indica la prohibición del uso del teléfono en el aula. Aunque la norma referida no es explícita en la reglamentación, es pertinente a la misma y como tal, se debe respetar para mantener el orden. El uso inadecuado del celular en el aula genera un conflicto. ¿Conflicto? ¿Qué supone un conflicto? El conflicto siempre supone un problema en la medida que altera el orden, provoca el desequilibrio y supone una crisis. Rafael, ¿cuántas veces te he dicho que no debes usar el celular en clase? ¿Qué posición podemos asumir para resolverlo? Tomar una determinada posición ante el conflicto es generar la participación activa de los involucrados, tomando decisiones para actuar según lo acordado, de forma de respetar el orden. Este ejemplo cotidiano del imaginario colectivo lo estamos usando para presentar el concepto de fondo que queremos plantear, el respeto a las normas y al orden jurídico. ¿El orden jurídico? ¿Qué entendemos por orden jurídico? Son las normas que organizan y rigen en el país en un momento determinado. En nuestro país, el orden jurídico está integrado por diversas normas, tanto nacionales como departamentales, de diversa jerarquía y competencia, que regulan las distintas materias que provienen de los distintos órganos del Estado. ¿Qué entendemos por normas de conducta? Una norma de conducta es una regla de comportamiento que los seres humanos establecemos para limitar nuestro actuar en sociedad. Las normas establecen una regla de conducta, es decir, ordenan a los individuos a actuar de determinada manera. ¿En una sociedad existe más de un tipo de norma de conducta? Sí, en una sociedad encontramos distintos tipos de normas de conducta, como son las morales, sociales, religiosas y jurídicas. Pero en el trabajo, contando la presente historia, solo nos referiremos a las normas jurídicas. Las normas jurídicas son aquellas reglas de comportamiento que determinan un mandato, creando derechos y deberes correlativos que incluso pueden hacerse cumplir coactivamente. Según el relato de nuestra historia hasta aquí, dado A una situación en la cual nos encontramos, debe ser B, que es el precepto, y si no es B, debe ser C, la sanción. En nuestro país, ¿la ley de educación es una norma jurídica? Sí, y además es aplicable a la situación. ¿En qué artículos nos fundamentamos para resolver el conflicto según la postura que adoptamos frente a él? ¿Cuál sería entonces la conducta que deben verificar los estudiantes en el centro educativo? ¿Y el estatuto del estudiante se aplica a la situación? Sí, como reglamento es una norma jurídica de menor jerarquía que la Ley General de Educación, pero no por esto menos importante. ¿Qué establece? En relación a compañeros, docentes y autoridades, el estatuto del estudiante dispone que ¿y las responsabilidades de los docentes? ¿Cuáles son? Serán las de orientar y atender los comportamientos de los educandos de acuerdo con esos valores y las normas de este estatutos y las concordantes a las cuales él se remite, así como adoptar las medidas acordes con las conductas asumidas, incluso las correctivas. Agotado el diálogo, Claudia decide ante las reiteradas inconductas de Rafael enviarlo a la adscripción, como medida correctiva para lograr en primer lugar desalentar la conducta repetitiva de Rafael en la utilización de su teléfono móvil en el aula. En segundo lugar, para que sirva de ejemplo para el resto de los estudiantes. Y por último, para mantener la convivencia dentro del aula, respetando a su docente, a sus pares y sobre todo acatando lo que el orden jurídico institucional establece en la forma acordada por la sociedad de cómo debe ser nuestro comportamiento dentro de un centro educativo. Free
created using Powtoon.